Otras aristas de la noticia. Economía. Benzini con todo. De regreso con ustedes y tenemos ya en línea a nuestro próximo invitado, Ángel Alvarado. Es el economista y diputado de la Asamblea Nacional y vamos a hablar sobre distintos temas. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, Pedro, un placer nuevamente estar en tu programa. Igualmente, y bueno, el otro día tuvimos problemas de sonido, no pudimos comunicarnos, pero hoy sí. El dólar se disparó, o sea que ya pasó el millón de bolívares. Te quería preguntar, ¿esto se refleja rápidamente en la cesta Petare? Tú mides esto semanalmente, si no me equivoco, para que por favor nos expliques. Sí, Pedro, lamentablemente, cosa que también ya esperábamos, el tipo de cambio del dólar pues se disparó en la segunda quincena de noviembre. Era algo que ya nosotros habíamos dicho desde la Comisión de Finanzas que iba a ocurrir, debido a que el Ejecutivo se encontraba sin fuentes genuinas de financiamiento y la única opción que les quedaba era recurrir al financiamiento monetario del Banco Central de Venezuela, que deliberadamente ha seguido esta política de financiamiento y de destrucción de la moneda y la elevación de los precios. Cuando vemos la semana número 46... Ángel, para que la gente que no entiende mucho de economía pueda hacer seguimiento, vamos a explicarles que eso significa que el gobierno se ha quedado sin ingresos, que me gustaría que me dijeras por qué, si es porque ya no hay petróleo, y que entonces como no hay dinero, se producen el dinero, como dicen, inorgánicamente, es decir, que no tiene respaldo, para que nos expliques esto con claridad. Sí, bueno, Venezuela tiene una hiperinflación desde hace ya 3 años. La hiperinflación es reflejo de un gobierno sin dinero, así ha ocurrido a lo largo de la historia. Y desde hace entonces ya 7 años la economía ha venido contrayéndose, tanto que la economía hoy es solo 10% de lo que era hace 7 años. Eso hace que la base impositiva, es decir, las empresas, las cuales fechar los impuestos o buscar recaudar impuestos ya no están. Y por otro lado, la producción petrolera también se ha reducido a un mínimo. Entonces eso ha hecho pues que desde hace ya 3 años, no solo ahorita, sino hace mucho tiempo, tengamos este problema de la hiperinflación. Entonces se recurre al financiamiento que se llama monetario, es decir, a pedirle prestado al Banco Central, y el Banco Central emite dinero pues que no tiene correlato, es decir, que no se ha generado en ningún lado, que no es producto de exportaciones, ni de reservas internacionales, ni de aumento de la productividad de la sociedad o del crecimiento de la economía. Eso se llama financiamiento monetario del déficit. Cuando la primera semana de noviembre yo di a conocer la cifra de inflación, que era alrededor de 20% en octubre, yo dije pues que había que prepararse para noviembre, porque seguramente en noviembre íbamos a tener variaciones de precios por encima del 50%. Con lo cual era equivocado pensar que Venezuela había salido de la hiperinflación, como algunos voceros han dado a entender. O sea, lo que el Banco Central pues maquille las cifras, no hay manera de que con una variación tan grande del tipo de cambio durante este mes tengamos una inflación por debajo del 50%. De hecho, ya la cesta Petare, que refleja la variación de los precios semanalmente, indican pues que la semana número 46, hace 2 semanas, la variación de precios fue de 15%, y ya la semana 47 es de 30%, y no estábamos tomando en cuenta la variación de esta semana, donde el dólar está sobrepasando esa barrera del millón de bolívares por dólar, de bolívares nuevos, soberanos. Así que seguimos con esta enfermedad profunda de la hiperinflación. ¿Qué consecuencias tiene esto, Pedro? Bueno, para salir de la hiperinflación se requiere 12 meses consecutivos con precios o variaciones de precios por debajo del 50%. Esto, si nosotros tenemos este resultado en noviembre por encima del 50%, quiere decir que Venezuela va a pasar todo el año 2021 en hiperinflación. ¿Esto qué implicaría? Bueno, implicaría que Venezuela se convertiría en una hiperinflación de 4 años, ya es de 3, ya pasaría 4 años, y podría superar entonces a Nicaragua, que es la más larga de la historia. Si Venezuela entra a una hiperinflación de 4 años con la magnitud de lo que estamos viendo, sin duda alguna sería la peor hiperinflación de la historia registrada de la humanidad, y bueno, la peor de la humanidad, de la historia humana, y en definitiva la de mayores consecuencias humanitarias. La hiperinflación ha hecho que 5 millones de venezolanos se vayan del país, que 90% de los venezolanos vivan en inseguridad alimentaria, y ha hecho en definitiva que la economía Venezuela, sin tener una guerra, haya tenido una contracción económica superior a la que vivió Alemania durante la Segunda Guerra Mundial,
a la que vivió Liberia en 25 años de guerra civil y a la que han vivido todos los conflictos armados modernos. Pero la dolarización no ha ayudado, te pregunto, porque la dolarización de facto, es decir, que no es que el Banco Central está manejándose en dólares, sigue estando en bolívares la economía. Sí, Pedro, es una muy buena pregunta que me hace muchísima gente, ¿no? La dolarización, cuando uno revisa encuestas, a pesar de que mucha gente maneja dólares, los ingresos de la gente no están dolarizados. Es decir, pues no, o sea, yo vi números que de alrededor de más del 75% de los venezolanos no tiene dólares de manera constante, ni ahorros ni ingresos. Y cuando tú ves el grupo de personas que están dolarizados con unos ingresos adecuados, estamos hablando de un segmento de menos del 10% de la población. Entonces la dolarización existe, está allí, pero está dolarizado el salario a $1. Eso es un salario de hambre. Están dolarizados los ingresos a $5, tal vez mensuales, eso es hambre. Tienes un país como Singapur, por ejemplo, que tiene un ingreso per cápita anual de $100,000 anuales. Digamos, estar dolarizado no es simplemente que manejes dólares, eso no es suficiente. Tienes que manejar grandes cantidades de dólares para poder vivir en una economía como esta. Así que, aunque la dolarización está allí, los venezolanos, la gran mayoría de los venezolanos, se nos indica una encuesta que no voy a citar porque no sé si es pública, pero indica pues que más del 75% de los venezolanos se siguen moviendo en bolívares y por eso los niveles de inseguridad alimentaria y de hambre que en este momento hay en este país. Oye, sí, entonces 75% no tienen acceso a dólares y se ven obligados a usar bolívares. ¿Qué está pasando entonces también con los billetes? ¿Los billetes de bolívares o los billetes en dólares? De bolívares, después hablamos también lo de dólares. Bueno, no, los billetes de bolívares prácticamente son una ficha que se usa para pagar transacciones muy extrañas, transacciones que son cada vez más reducidas, como el transporte público, bueno, muy pocas cosas. La gente, el bolívar, básicamente el billete está desapareciendo, pero la gente sigue viviendo con su tarjeta de débito, con las transferencias, con el pago móvil, y eso todo se hace en bolívares, y eso en este momento genera una gran ansiedad entre las personas, porque, bueno, tienes 1 millón de bolívares, y 1 millón de bolívares hace 2 semanas era $2, y ahorita es menos de $1. Entonces, hay una gran ansiedad en este momento en Venezuela, lo viven todos los venezolanos, y lo más triste es que esta hiperinflación, que ya tiene 3 años, está cambiando también nuestro modo de ser. Sí. Y esto lo digo con mucha responsabilidad porque hay derechos culturales incluso amenazados con la hiperinflación. Por ejemplo, el venezolano en esta época, y tú lo sabes muy bien, Pedro, está pensando en pintar su casa, comprar los estrenos, comprar el Niño Jesús y comprar los ingredientes de las hallacas. Y tal vez pensando en una fiestica, no importa el estrato social, una fiesta de Navidad en el barrio o en el campo o en su casa. En este momento, la gran mayoría de los venezolanos, es simplemente imposible esto. Entonces, el hecho de que un venezolano en Navidad no se vaya a comer una hallaca, o que simplemente no pueda volver a esos rituales navideños, muestra el daño cultural que ha hecho también la hiperinflación. No solo un tema material de ingresos, sino también un tema cultural que está siendo amenazado totalmente en este momento, ¿no? Mira, cuando reviso aquí la encuesta, la busqué, si usted o alguien de su familia tiene protección, ahorro en divisa, solo 6% de los venezolanos tiene ahorro en divisa, Pedro. O sea, esto es un segmento sumamente pequeño de la población. Cuando tú le preguntas a la gente si alguno recibe compensación en moneda extranjera, solo 17% de los venezolanos, 81% no recibe. Y si recibe algún tipo de ingreso, ¿no? Una propina, bueno, hablamos que llega a un 25%. Es decir, el tema de la dolarización no ha llegado a la gente. Los dólares no están circulando entre la gran mayoría de los venezolanos, y eso explica en gran parte el nivel de desprotección, de vulnerabilidad, de hambre que está pasando nuestro pueblo. Está bien. Bueno, mira, tengo que ir a una pausa. Vamos a hablar al regreso entonces de la cesta petaria, los productos que tú ves, qué es lo que está comprando y cómo está pagando la gente. Por favor, Ángel, ¿ok? Con mucho gusto. Ok, ya regresamos con Ángel Alvarado, economista y diputado de la Asamblea Nacional. Benzini con todo. Con Pedro Benzini. Circuito Éxitos.
De regreso con ustedes tenemos al diputado Ángel Alvarado, economista y diputado de la Asamblea Nacional, sobre la cesta petar, inflación, dólar en alza, y vamos a hablar también un poco sobre estas próximas elecciones parlamentarias. Quería saber, Ángel, te dejo una pregunta al aire, ¿qué está comprando la gente cuando vas a Petare? ¿Qué ves? ¿Qué es lo que más se lleva a la gente? ¿Cómo pagan? ¿Qué método de pago usan? ¿Pagan en bolívares, en dólares? ¿Está dolarizado? Dame toda la información que puedas para uno ver el ambiente que hay también desde el mercado de Petare, por favor. Sí, bueno, la cesta Petare ya tiene 3 años, nació también con la hiperinflación, y aquellos que no la conocen pues la pueden seguir en mi cuenta de Twitter, @AngelAlvaradoR. Básicamente acá lo que tratamos de hacer es hacer pedagogía, ¿no? Pedagogía económica sobre lo que está pasando y la hiperinflación. Como la hiperinflación, pues a veces pues es un fenómeno, como tú me decías al principio, que no necesariamente lo han vivido muy pocos países, solo 57 a lo largo de la historia de la humanidad, y que es un fenómeno tan extremo, había que tratar de buscar mecanismos para explicarle a la gente qué estaba pasando. Y uno de esos mecanismos fue la cesta Petare. La cesta Petare son 8 productos de la cesta básica, donde hay proteína, como el queso, la carne, el cartón de huevo. También hay pues cereales como el arroz o la harina de maíz, azúcar, café molido y aceite. Esta cesta, yo cuando la hacía al principio, Pedro, bueno, me daba espacio en el Twitter cuando amplió la cantidad de caracteres para yo comentar. Le está pasando. En este momento, cuando yo hago este tweet, no tengo espacio porque la cesta está llena de números de puros ceros, ¿no? Son millones de bolívares y ya casi no cabe. Ya hay un momento donde la cesta Petare, vamos a ver cómo lo hacemos, porque la cantidad de ceros agota el espacio del Twitter. Esta cesta, como ves, anteriormente yo seguía poniendo esta cantidad de proteínas, ¿no? Con el paso del tiempo y hablando con nutricionistas muy reconocidos, ellos me decían, mira, ya la cesta Petare es inalcanzable para la gente de Petare. O sea, esto es lo que hace 3 años consumía la gente. Ahora ya el pueblo no puede consumir estos productos, o muy pocos pueden consumir estos productos. Entonces empezamos a sacar este año la canasta de supervivencia, que bueno, empezamos a cambiar productos, ya no hay carne, sino hay caraotas, y ya no hay pues bueno, cosas como el queso, sino ahora empieza a haber sardinas en lata, y empezamos a buscar unos productos pues más económicos, ¿no? Que es lo que la gente está tratando de encontrar. Igualmente esta cesta vale $14, la cesta Petare está en $20, y la cesta de canasta de supervivencia está en $14. En Petare hay dólares, en Petare hay pago móvil, en Petare, bueno, hay todas estas aplicaciones y transferencias y todo lo demás, y por supuesto puntos de venta. El problema no es el tipo de pago, el problema es que las personas no tienen capacidad de pago. Tienen la tarjeta de débito, pero no tienen los bolívares. Tienen de pronto las aplicaciones, pero no tienen bolívares como pagarlos. Y los dólares, bueno, cuando los consiguen, por supuesto, los gastan en comida. Así que Petare no escapa a esta dolarización, por supuesto. El transaccional, el tema de nuestro país ya no es que tengas dólares, el problema es que no puedes producir los dólares, o la gente no está generando los dólares. Con lo cual la única manera de que esa dolarización pueda hacer que el ingreso del venezolano es que la economía empiece a crecer, y eso definitivamente no se ve en el horizonte, ¿no? Y ahí entramos pues ya en el tema político. O sea, en la medida que tú tengas una nueva órgano legislativo que no goce legitimidad ni dentro de Venezuela ni fuera de Venezuela, es muy difícil que Venezuela pueda insertarse nuevamente en los mercados internacionales, que en definitiva me parece a mí que es la clave de la recuperación económica. Es decir, que Venezuela pueda nuevamente acceder al crédito, pueda renegociar su deuda, pueda salir del default, es decir, de la cesación de pagos o insolvencia en la cual se encuentra el Estado venezolano. Para eso no es posible con cosas como ley antibloqueo, o por más que te pares de manos o hagas piruetas y digas que eres un país hiperliberal. Eso ya no es suficiente en este momento. Tú requieres un reconocimiento político, tú requieres un insertarte nuevamente en el Concierto de Naciones, y tal como se está planteando todo de cara a este diciembre, pues no parece que haya una salida viable para este problema en Venezuela. Al menos no lo resolvería la legitimidad de ese nuevo órgano legislativo. Mira, te quería preguntar también sobre las próximas elecciones parlamentarias. En algunos voceros dicen que, bueno, que una vez que ganen, que lo que va a pasar con los diputados, por ejemplo, como tú, que no participan, con los partidos políticos, que esperan en el futuro.
Bueno, mira, nosotros tenemos el derecho a participar o no participar en ese evento, ¿no? Por supuesto. Y es un derecho ciudadano, es decir, nadie me puede obligar a mí a participar en algo así, ¿no? Eso es lo primero que yo quisiera decir. En segundo lugar, el pueblo venezolano tiene que tener la convicción de que nosotros vamos a seguir la lucha. Los partidos políticos, la sociedad civil y todos aquellos que creemos en la democracia vamos a seguir la lucha hasta conquistar la libertad de este país. Así que tienen que gozar con esa convicción, y en el caso del Estado Miranda, a quien orgullosamente represento, nosotros vamos a seguir recorriendo el Estado, luchando para tener unas elecciones libres, justas, verificables, y garantizar no los derechos de los políticos, sino los derechos de la gente a escoger, a elegir. Y que es realmente lo que nos va en este momento devolverle las libertades y los derechos políticos al pueblo venezolano. Mira, y sobre esa consulta que se va a hacer, porque la pregunta que se hacen algunos, ¿eso es vinculante, no es vinculante la consulta? ¿Y qué medios van a utilizar para hacerla? Sí, se va a usar una aplicación que en su debido momento ya pues daremos a conocer al pueblo venezolano. Una consulta popular que bueno, es vinculante en la medida que goce de la legitimidad de la participación del pueblo venezolano. Y yo invito a toda la gente que está llena de rabia, de frustración, de tristeza, de que el dinero no le alcanza, que las pensiones se han difuminado por completo, que no ve futuro, que no ve esperanza, que alce la voz. Los venezolanos debemos alzar la voz. Los venezolanos debemos seguir luchando. Debemos levantarnos con rebeldía ante lo que está ocurriendo. Y para eso tenemos esta consulta popular, que es un mecanismo para que seamos escuchados dentro de Venezuela, que nos reconozcamos en la gran mayoría que somos, y también seamos reconocidos y escuchados en el mundo, de que este país sigue vivo, de que sigue luchando, de que el corazón democrático sigue palpitando, y que eso lo haremos a través de esta consulta a partir del 7 de diciembre al 12, todo el pueblo venezolano, y en especial mi querido pueblo de Miranda, a levantar la voz. Okay. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Ángel, y bueno, te seguimos entonces con la Sexta Petare, y agradecidos como venezolanos que hagas este esfuerzo que es tan importante para todos, ir midiendo la inflación, aunque algunos no lo crean, pero para todo el que tenga que trabajar y hacer proyecciones, todo nos es muy útil. Así que muchísimas gracias, Pedro. Ángel. Como siempre, gracias por el espacio y un saludo a todos. Gracias a ti. Bueno, era el diputado Ángel Alvarado, economista, y nosotros regresamos con más para ustedes.